Muy buenas tardes. Gracias por asistir. La Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia y la línea de gestión y aplicación del conocimiento de políticas públicas y sistemas de salud rinde un homenaje a la memoria del doctor Guillermo Soberón Acevedo. Nosotros decidimos realizar esta actividad porque estamos plenamente convencidos que a las instituciones no las hacen propiamente ni los edificios ni la infraestructura, a las instituciones las hacen las personas. Y el doctor Soberón creo que es uno de los rectores que todos los universitarios tenemos en la memoria. Hemos tenido muchos rectores, sin menospreciar a nadie, pero figuras tan trascendentes como él dejan huella. Y siempre tienen un espacio. Entonces, vamos a iniciar con el video oficial, el legado del doctor Soberón a la UNAM y a México. Destacado impulsor a la reforma al artículo 3 constitucional que incorporó la autonomía universitaria, el doctor Guillermo Soberón Acevedo heredó un inmenso legado a la salud y a la educación superior del país. Su nombre está sólidamente ligado al desarrollo y fortalecimiento de la investigación científica y la cultura en México, e indisolublemente vinculado a la Universidad Nacional Autónoma de México. Originario de Iguala, Guerrero, nació en 1925. A los 48 años de edad, fue el 35º rector de la UNAM. Su gestión duró 2 periodos consecutivos, de 1973 a 1981, y estuvo marcada por una profunda transformación de la Universidad Nacional gracias a sus aportaciones en la academia, la investigación, la docencia y extensión de la cultura. Guillermo Soberón Acevedo se distinguió por su determinación para garantizar la autonomía de las universidades e instituciones de educación superior del país, ideal que se cristalizó con la adición de la fracción séptima al artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Egresado de la Escuela Nacional de Medicina de la UNAM, Soberón Acevedo implementó el programa de descentralización de estudios profesionales, a partir del cual se creó la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, ENEP, con sus planteles en Cuautitlán, Acatlán, Iztacala, Aragón y Zaragoza. Así, se dio respuesta a la demanda creciente de enseñanza superior en la zona conurbada de la Ciudad de México, y hoy, estas entidades atienden al 40% de la matrícula en licenciatura. Doctor en Química Fisiológica por la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos, Soberón Acevedo presidió el programa de colaboración académica interuniversitaria para fortalecer a las universidades públicas de los estados. En su inquebrantable labor, propició el surgimiento de un nuevo espacio de la universidad, conocido en aquel tiempo como la Ciudad de la Investigación Científica, formada por las nuevas instalaciones de la Facultad de Ciencias, además de los centros e institutos de investigación científica y su coordinación. La cultura de la Universidad Nacional Autónoma de México y del país también vivieron un ímpetu, pues Soberón fue artífice del Centro Cultural Universitario y promotor del proyecto inédito del espacio escultórico. Por sus destacadas aportaciones, Guillermo Soberón Acevedo recibió en 5 ocasiones el título Doctor Honoris Causa, un sinnúmero de distinciones nacionales e internacionales y el reconocimiento de generaciones de universitarios que lo despiden con el clásico El día de hoy, como nos comentó el maestro, primero quiero agradecer a las personas que nos acompañan en este homenaje póstumo al doctor Guillermo Soberón Acevedo, ya comentado, exrector de nuestra universidad, 1973-1981, y secretario de Salud durante el periodo 1982-1988. ¿Y por qué la ENEO? ¿Por qué la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia se une a este merecido homenaje póstumo al doctor Soberón? En principio, estamos acompañados en este foro por personajes también de la vida académica universitaria
Gracias a la doctora Gloria Soberón Chávez por estar presente en este homenaje a su señor padre en representación de la familia Soberón. Gloria, muchísimas gracias. Quiero agradecer también a la maestra Claudia Leija Hernández, directora de Enfermería de la Secretaría de Salud y directora de la Comisión Permanente de Enfermería, quien abordará también las contribuciones del doctor Soberón a la salud y a la enfermería. Gracias al doctor Gustavo Nigenda, que es miembro de la línea de gestión y aplicación del conocimiento relacionado con políticas públicas y que además trabajó cercanamente con el doctor Soberón. A la doctora María Cristina Miojenburg Rodríguez Vigil, profesora de esta escuela, y que hablará también de la perspectiva del toque humano, de la afabilidad y de la simpatía que el doctor Soberón tenía y de su sentido humano. El maestro Francisco Valencia, quien hablará del legado cultural que dejó el doctor Guillermo Soberón, para finalizar con un mensaje de la doctora Gloria Soberón. Este es nuestro programa y ustedes se preguntarán, quienes están asistiendo, que hay estudiantes de la Escuela de Enfermería, de pregrado, de posgrado, profesores e investigadores de nuestra escuela. ¿Cuál es la liga del doctor Soberón más allá de de haber sido el rector de nuestra universidad? El doctor Soberón lo considero yo un hombre decidido, fuerte, que siempre estuvo adelante de todo el mundo, a la vanguardia, y nosotros en nuestra escuela sentimos su presencia en varias acciones. ¿Me pueden pasar la presentación, por favor? En principio, nos liga a que con el doctor Soberón, donde durante su legado como rector del 75 al 82, ¿sí? En 1975, la primera directora enfermera de nuestra escuela, la maestra Marina Guzmán Bambites de Cisneros, fue durante la gestión de rector del doctor Guillermo Soberón Acevedo. De hecho, él asistió, me pasan la otra, él asistió a la toma de posesión ese 4 de enero de 1975, en donde por primera vez en la historia del ENEO, una enfermera dirigiría los destinos de la escuela, la maestra Marina Guzmán Van Meter de Cisneros. Déjenme decirles que para mí es muy importante también en mi vida profesional y que ahora dirijo la Escuela Nacional de Enfermería, mi título está firmado por el doctor Soberón, mi título de enfermera, ¿no? Él me otorgó una beca, ¿sí? Cuando yo estaba por concluir mis estudios en la ENEO, antes del 75, ¿sí? Yo concluí cuando llegó la nueva directora. Pero también tiene me acuerdo que ese grupo de estudiantes que estábamos finalizando la carrera, en una reunión en donde él estaba en nuestras instalaciones que teníamos en la Escuela de Enfermería en Brasil, que ahora es el Palacio de Medicina y que siempre fue la Escuela de Medicina, y donde estudió el doctor Soberón. Me acuerdo que nos arremolinamos alrededor de él un grupo de jóvenes inquietos, consejeros técnicos en aquel entonces, y nos reunimos con él y le dijimos que era necesario que la escuela tuviera sus instalaciones propias y que nos gustaría que él fuera el que nos ayudara a conseguir instalaciones propias. Y bueno, quiero decirles que así fue. En 1979, con el doctor Soberón como rector, se inaugura lo que hoy es la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, en camino a Xochimilco y Viaducto Tlalpan, en la zona de hospitales, en un terreno donado por el gobierno federal, por la Secretaría de Salud y negociado por el doctor Soberón. Entonces, esas, entre otras cosas, nos ligan, ¿me pueden pasar las siguientes, por favor? Nos ligan al doctor Soberón. Durante esa gestión, él también impulsó mucho los proyectos de trabajo curricular
de las licenciaturas en la universidad y conformó desde diversos escenarios y para el ENEO junto con la maestra Marina Guzmán, un grupo multidisciplinario para evaluar el currículum de las carreras, porque él decía en su visión futurista de lo que iba a ser o necesitaba ser la salud y la enfermería, incorporó esa visión multidisciplinaria a las carreras y particularmente decidió desde el ENEO que se incorporara este proceso a la revisión del plan de estudios de la licenciatura en enfermería y obstetricia. No omito decirles que también estaban las carreras, ¿sí? Las carreras que abrió primero en Iztacala, posteriormente la en Zaragoza, que también llevaron a cabo actividades de enfermería, abrieron la carrera de enfermería por la alta demanda y la gran necesidad de la expansión del sistema de salud que después él dirigiría. Importante mencionar dentro de estos comentarios que este hombre decidido, fuerte y echado para adelante, como lo nombran en algunos momentos las personas que hablan de él, todo lo resolvía con el diálogo. Y fue así como dialogando logró construir una serie de escenarios para la práctica y para la salud de la población, y en donde él siempre visualizó a la enfermería como uno de los protagonistas de ese escenario. Esta es su escuela, estos son los jóvenes que hoy estudian en la Escuela Nacional de Enfermería que él ayudó a construir, que él ayudó a crear, y por eso hoy la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia le rinde un merecido homenaje al doctor Guillermo Soberón Acevedo por haber hecho de esta escuela no solo el edificio, sino construir al interior de ellos un ethos para la incorporación de los enfermeros y enfermeras al sistema de salud con una visión humanística, igualitaria, equitativa y con una visión de futuro de la autonomía de la enfermería para dirigirse, para tener sus propios espacios que después han crecido y para incorporarse al sistema de salud. Muchas gracias, doctor Soberón, por haber hecho y tenido esta visión y atender a este grupo de jóvenes inquietos que nos arremolinamos junto a usted para decidir que la escuela tuviera sus instalaciones propias. Muchas gracias por su atención. Continuando con la agenda, la maestra Claudia Leija, directora nacional de enfermería y presidenta de la comisión, coordinadora de la comisión permanente, y nos hablará de las contribuciones del doctor Soberón a la salud y a la enfermería. Muchísimas gracias. Permítanme primero saludar con mucho gusto, doctora Gloria Soberón Chávez, un gusto poder saludarle y expresar a través de usted a la familia nuestra gratitud, cariño y reconocimiento al doctor Soberón de parte del gremio de enfermería, de esta disciplina que él siempre tuvo en cuenta, impulsó y fortaleció. Muchísimas gracias. Saludo también con gusto a mis compañeros panelistas de este merecido homenaje al doctor Guillermo Soberón, la maestra Rosy Zárate, gracias por la invitación, y un reconocimiento a la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional Autónoma por darse este tiempo para hacer este merecido homenaje. Doctora Cristina Mugenburg, la saludo con gusto, maestro Francisco Valencia y doctor Gustavo Nigenda. Y gracias, doctor Ray Arturo, por esta presentación, y quisiera pedirles si me permiten compartir pantalla para poder compartir con ustedes una presentación, sobre todo de una recopilación muy general. Hablar del maestro, de la trayectoria del maestro Soberón nos implicaría mucho tiempo, sin embargo, permítanme compartir esta presentación de integración de sus contribuciones. Si me confirman si ya ven la presentación.
Claudia, se ve bien. Perfecto, pues muchísimas gracias. Entonces permítanme compartir con ustedes cuál ha sido esta contribución a la salud y específicamente también a los aspectos de la disciplina. El nombre del doctor Guillermo Soberón Acevedo está sólidamente ligado, como ya se mencionó, al desarrollo y fortalecimiento de la salud. No solo de la salud, también de otro componente importantísimo que es la educación pública, la autonomía universitaria, otro aspecto importantísimo, la investigación científica y la cultura en México. Como podemos ver, todos los componentes que abordó esta vida y trayectoria del maestro Soberón, ninguno de ellos menos importante, sino es un conjunto de saberes que en el mundo de la salud, de la educación, de la investigación y la cultura han sido fundamentales sus aportaciones. Y hablar de estas innumerables contribuciones requeriría una larga y extensa jornada. Sin embargo, resumidamente, muy resumidamente, sus aportaciones como rector en la UNAM, permítanme compartir de estas, a esta gran institución, además mi alma mater, han sido fundamentales para consolidarse como una de las instituciones educativas más importantes de toda América Latina. Sus aportaciones a la entonces llamada Secretaría de Salubridad y Asistencia y luego de la Secretaría de Salud forjaron las bases para la inclusión de la salud como un derecho constitucional, ahora tan mencionado, ahora traído tan a la práctica, ojalá así se realice, pero vean la importancia de que él forjó las bases para esta inclusión como un derecho constitucional y ahora pueda como tal pedirse, promoverse, ¿no? Y ojalá ejercerse. Y también forjó las bases para fortalecer el papel rector de la Secretaría de Salud en este momento. Permítanme, aunque ya se mencionó, pero destacar estos aspectos en su paso por la UNAM. El rector de la UNAM, ya se mencionó, en 2 periodos, implementó el programa de descentralización de estudios profesionales. Con esto da cabida a la creación de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de varias sedes, de Cuautitlán, Acatlán, Iztacala, Aragón y Zaragoza, donde ahí se imparten en estas 2 últimas los programas de enfermería. Y esto resaltar que permitió atender la demanda creciente de educación superior en la zona conurbada de la Ciudad de México. Y estamos hablando de en qué años, donde ya se vislumbraba este crecimiento exponencial de la población, y dar respuesta a esta demanda de atención, una tarea nada fácil, e incluso esto incrementa la matrícula y un mejor acceso a la educación profesional. Y hoy, actualmente, estas entidades atienden al 40% de la matrícula en licenciatura. Veamos la magnitud y el impacto del crecimiento que impulsó el maestro Soberón en la Universidad Nacional Autónoma. La contribución y aportaciones a la formación de recursos humanos en salud. Y también otros aspectos en su paso por la UNAM quisiera resaltar. Ya la maestra Zárate nos los dijo, sin embargo, no puedo dejar de mencionar ese fortalecimiento a nuestra escuela, nuestra querida Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, para tener ese espacio físico propio en el que yo tuve la oportunidad de formarme. Determinado impulsor de la iniciativa de modificación constitucional para garantizar la autonomía de las universidades e instituciones de educación superior del país. En sus 2 periodos como rector se construyeron más metros cuadrados de superficie para actividades académicas y culturales que en los últimos 40 años previos. Impulsó también el crecimiento del posgrado, el sistema de universidad abierta, que ha también favorecido que la profesionalización en diversos sectores sea importante. Apoyó la participación de la universidad en el diseño de nuevas instituciones. Veamos incluso esta visión tan importante del maestro para impulsar la Universidad Autónoma Metropolitana. También apoyó la participación del Colegio de Bachilleres y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica para ampliar la matrícula en sus respectivos niveles.
Específicamente de su legado en la Secretaría de Salud. Fue en el año 81-82 coordinador de los servicios de salud de la Presidencia de la República. En 1985, siendo ya secretario de Salud bajo su liderazgo, se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública, donde la Secretaría de Salud hace ese cambio, la Secretaría de Salubridad y Asistencia, denominada así, cambió a Secretaría de Salud. Pero esto quiero resaltar que el cambio no fue solo de nombre, sino de otorgarle a esta dependencia una tarea mucho más amplia de rectoría y relevante en los aspectos de coordinación a nivel del sector, de todo el sector salud. En el fondo estaba presente también esa recomendación de Alma Ata, con la que la Organización Mundial de la Salud propuso el objetivo de alcanzar salud para todos los ciudadanos para el año 2000, que han sido esta evolución del enfoque de atención primaria de salud. La nueva Secretaría de Salud tendría a su cargo la conducción de las políticas nacionales en materia de salud y la coordinación programática del sector. Este cambio importantísimo, totalmente de atribuciones, de alcance de este sector. También uno de los principales promotores de la descentralización de los servicios de salud a los estados, con el objetivo de hacer más eficiente su organización. Más adelante el doctor Gijenda nos compartirá detalles de esta promoción por parte del maestro Soberón. Como titular de la Secretaría de Salud en 1986, cuando estaba esta aparición importante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, creó el Comité Nacional de Prevención del SIDA, CONASIDA, y en 1988 el comité pasa a ser un Consejo Nacional de Prevención y Control del SIDA, CONASIDA, sobre todo con un alcance intersectorial, es decir, donde el sector público, social y privado se integran para fortalecer las estrategias en pro de este problema de salud. Y por este decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 1988 es que este comité sigue en funcionamiento y funciona a partir de la coordinación y del trabajo coordinado de CENSIDA. Algunos de sus aportes para el control de la epidemia del VIH-Sida fueron el cierre de bancos privados de sangre, obviamente poner orden en este aspecto, la prohibición de donación remunerada en donaciones de sangre y algo importantísimo, nadó contracorriente para lograr la creación de campañas masivas del uso de preservativos, ¿no? En estos tiempos que había posiciones encontradas, posiciones críticas en este aspecto. Asimismo, en 1982, conforme al decreto presidencial publicado el 14 de enero de ese año, se crea bajo su liderazgo en la Secretaría de Salud el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que ustedes saben que antes era un hospital para enfermedades respiratorias, se crea como instituto, como un organismo ya descentralizado del gobierno federal, pero además lo más importante, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y además con esta importante característica que tiene al ser un instituto de alta especialidad, que es contribuir a la investigación y sobre todo en este aspecto de enfermedades respiratorias, y vemos ahora cómo es una gran institución para dar respuesta precisamente a los momentos críticos que hemos tenido, como la epidemia de influenza de H1N1 y actualmente la respuesta que ha tenido este instituto, incluso al convertirse en la terapia intensiva más grande de América, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, para atender la pandemia de COVID-19. En 1983, como parte de la llamada reforma sanitaria de segunda generación, también bajo su trabajo en la Secretaría de Salud se estableció la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud. Este ha sido un trabajo importantísimo, sobre todo para integrar y para dar identidad a estos institutos nacionales de salud
para integrar la investigación, para dar resultados en el alta especialidad, pero también el otro componente que tienen los institutos, que es la formación de recursos especializados a nivel nacional. Y también quiero resaltar la respuesta, porque le tocó, era el secretario de Salud en el sismo de 1985, y dar respuesta ante estos fenómenos meteorológicos nada fácil, y quiero resaltar también esa respuesta. Y en 1987 promovió la creación del Instituto Nacional de Salud Pública, como ahora conocemos, esa gran institución con aportes científicos, con aportes innovadores en la investigación en la salud pública de nuestro país. Es así como me permito, y repito de manera muy general, mencionar estas aportaciones del maestro Soberón a la salud de nuestro país. Gracias a su gestión al frente de la UNAM, promovió la descentralización de la educación universitaria y el acceso a esta para una mayor proporción de la población. Para la enfermería, la promoción de la educación profesional a través de las escuelas Nacional de Enfermería y Obstetricia y de las escuelas que tenemos ahora en las facultades de estudios superiores, ha permitido la formación de recursos humanos de alto nivel que permite responder a las problemáticas de salud presentes que tenemos en estos momentos. Los aportes del doctor Soberón son innegables para lo que hoy es la Secretaría de Salud, sus instituciones y su organización. Nuevamente, muchísimas gracias por permitirme compartir con ustedes en este homenaje y dar nuestra gratitud infinita al maestro Soberón. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Aleja. Excelente descripción de todos los grandes aportes a la salud de los mexicanos y a la educación profesional de la enfermería mexicana. Ahora el doctor Gustavo Nigenda nos hablará de la descentralización del sistema de salud en México, un paso inicial hacia la reforma. Gracias. Adelante, doctor Nigenda. Bueno, muchísimas gracias. Yo no voy a usar PowerPoint, pero solamente voy a hacer algunas reflexiones alrededor de lo que yo considero un hito importantísimo en la estructura del sistema de salud de México, que fue la descentralización de los servicios durante la gestión del doctor Soberón. ¿Te puedes acercar un poco más a tu micrófono porque no se te escucha muy bien? Okay. A ver si ahí me escuchan mejor. ¿Sí me escuchan mejor ahí? Sí, Gustavo, ahí te escuchamos mejor. Perfecto. Bueno, pero antes de empezar, yo quisiera también agradecer a los organizadores del evento por la invitación que me han hecho, a la maestra Zárate, directora de la ENEO, a la maestra Claudia Leija también por su excelente presentación. Muchas gracias. A la doctora María Cristina Mugenborg, mi estimada Cristi, que va a hablar sobre el lado humano del doctor Soberón, que es una de las áreas más grandes de su personalidad, y al maestro Francisco Valencia por la parte cultural, y desde luego un agradecimiento enorme a Gloria por haber cedido su tiempo para acompañarnos en este evento. Yo considero que la acción del doctor Soberón en el proceso de descentralización de la Secretaría de Salud en el periodo que le tocó ser secretario entre el 82 y el 88 es un parteaguas en la historia de la salud en México. Recordaremos que desde 1943 hasta 1982 el sistema de salud mexicano había estado conformado básicamente en una estructura segmentada de organizaciones, pues que se dedicaban cada quien a cuidar la salud de las poblaciones que les eran encargadas. Pero en ese año y ante la crisis mundial económica, al doctor Soberón le fue encargado este proceso de centralización, que fue realmente un reto enorme. Y yo creo que él lo vio como una oportunidad para reformar el sistema de salud mexicano
a largo plazo y también una oportunidad para cambiar la cultura de la atención a la salud por parte del gobierno. De los elementos que la maestra Claudia señaló, yo destacaría el hecho de que en su gestión se creó la primera Ley General de Salud con un enfoque muy claro sobre el tema de los derechos a la salud, cosa que hasta antes de él no existía esta visión ni por parte del gobierno ni por parte de la población. Es decir, él nos llevó a crecer como ciudadanos, planteándonos que el gobierno no estaba para entregar dádivas, no estaba para entregar solamente beneficencias, sino estaba para entregar servicios de salud en una visión de derechos y que los ciudadanos deberíamos ser partícipes de esta nueva cultura en la cual nuestro papel sería no solo recibir los servicios, sino además exigir y demandar su otorgamiento. El otro punto que creo que es importante y tiene que ver con la reforma a largo plazo, me parece que el doctor Soberón planteó la descentralización a partir de su experiencia en la descentralización de la UNAM. Yo pienso que él creía que la descentralización tenía enormes beneficios. Esto él después lo comenta en una conferencia que dio 10 años después para celebrar la descentralización en 1995, en donde plantea que además de la eficiencia, la descentralización debería entenderse como un objetivo estratégico de la reforma. En ese sentido, él fue capaz de tener la sagacidad política de poder negociar con el IMSS para poder descentralizar parte de la estructura de los servicios que el IMSS tenía encargada dentro del programa IMSS Coplamar. Esto lo han intentado otros, pero nadie lo ha vuelto a hacer, ¿no? Y yo creo que esto es algo que muestra la gran capacidad que el doctor Soberón tenía como político. Al final de su gestión, la descentralización implicó que 19 estados de la República tomaran bajo su responsabilidad la estructura de sus servicios, una buena parte de su financiamiento y particularmente la entrega de servicios a nivel local. Uno de los puntos clave de todo esto es que el Estado central federal debería dejar de ser el planificador, el definidor de todas las estrategias de entrega de servicios para que los estados, los estados federativos, pudieran identificar cuáles eran las necesidades de las poblaciones y a partir de ahí planificar y entregar esos servicios. Este avance fue parcial y él mismo lo reconoció, pero eventualmente hubo pues muchos intereses institucionales y de otro tipo para que esto se avanzara con mayor envergadura. La descentralización paró en el siguiente sexenio y se retomó en el sexenio 1994-2000 con una visión un poco distinta. De hecho, la descentralización tuvo un poco más de recursos, pero ya no logró negociar con el IMSS la descentralización de su estructura de IMSS Coplamar. Esto nos trae a cuento finalmente que el Seguro Popular de Salud realmente utilizó el desarrollo que se había generado desde la época del doctor Soberón para descentralizar la estructura de servicios y sobre esa infraestructura descentralizada pues montó una nueva versión de la reforma que fue la garantía de financiamiento para el sistema que permitiría que los estados descentralizados pudieran tener mayor capacidad para lograr sus objetivos. En realidad, yo creo que el Seguro Popular, yo diría que en gran medida la inspiración moral y de valores del Seguro Popular es totalmente soberanista y la parte, el componente técnico, el componente de la estrategia, pues es franquista, pero la estrategia tenía en gran medida una influencia del doctor Soberón, pues que hasta la fecha y años después de haber sido secretario de Salud, se seguía reconociendo su labor. Yo quiero cerrar, pues como Christy Muegenburg va a hablar del lado humano del doctor Soberón, yo quiero solamente señalar una pequeña anécdota, porque creo que este lado humano es muy importante de parte de él.
Yo trabajé con él en el año del año 2000 al 2005. Me invitó a trabajar como investigador a la Fundación Mexicana de la Salud. Y yo llegué ahí, me acomodé y me llamó un día para hacer una reunión, para empezar a ejecutar algunos proyectos, etcétera. Y subí a su oficina y entonces yo le dije, doctor, antes de que me diga cualquier cosa, yo quiero decirle algo primero. Y quiero contarle esto porque pues no, yo no podría vivir trabajando con usted si no le cuento lo siguiente. Y me dice, a ver, Gustavo, cuéntame. Le digo, mire, yo era de esos estudiantes revoltosos que estaban en la Facultad de Ciencias y que hacíamos marchas, ¿no? Que veníamos, cruzábamos el circuito exterior, veníamos hasta medicina, llegábamos hasta la rectoría y le empezábamos a gritar de cosas en su oficina. Entonces se volteó así con esa mirada socarrona que tenía cuando iba a decir algo importantísimo y me dijo, Gustavo, no te preocupes. Mira, dice, mi hija Gloria también participaba en esas marchas, así que no te preocupes, vamos a seguir trabajando. Me pasé los 5 años pues, de un crecimiento enorme, sobre todo por el hecho de que sentir que una persona te tiene confianza para poder desarrollarte pues, en un estado todavía temprano en mi carrera, creo que para mí fue de lo más importante. Y le agradezco mucho todo el tiempo que pasé con él y espero que Gloria se acuerde y nos diga si realmente había participado en esas marchas o no. Muchas gracias a todos. Okay. Muchas gracias, doctor Mijenda. Excelente presentación de lo que ha sido la descentralización del sistema de salud. Para continuar, la doctora María Cristina Muijenburg nos va a hablar del lado humano del doctor Soberón. Gracias. Adelante, Cristina. Bueno, muchas gracias. Yo quiero agradecer la invitación y para mí es un gusto encontrarme en esta mesa con pues amigos, compañeros, independientemente de los niveles de autoridad que tengan, pero considero que algo muy valioso es que somos compañeros. Bien, yo quiero destacar algunos aspectos del doctor Soberón que él mismo narra en sus memorias. No puedo decir que lo compartí, pero él narra en sus memorias y nos permite ver a ese ser humano que incide en la humanización para la impartición de la salud, porque eso es lo importante, el ver entre líneas, porque pues hubo tantos éxitos, ¿verdad? Hablar del lado humano, siendo una persona de su talla, me induce en un primer momento a quitarle muchas de sus investiduras adquiridas a lo largo de su trayectoria. Ustedes hablaron y yo se las voy a quitar. Como médico, bioquímico, maestro, investigador, dirigente en educación y salud y eminentemente político. Quisiera hablar de un ser humano ubicado en su familia nuclear de origen y en la familia nuclear que él crea. El doctor Guillermo Soberón nació en Iguala, Guerrero, hijo del médico Galo Soberón y Parra, quien tenía una botica llamada Farmacia Universal, con un consultorio al frente y las habitaciones por detrás, lugar en el que nació y vivió hasta los 5 años. Siendo el tercero de los 6 hijos del matrimonio de sus padres, de quien él mismo afirma le inculcaron sólidos valores: honestidad, responsabilidad, unión familiar, respeto a las personas mayores y patriotismo. Su padre estuvo ampliamente interesado en las entonces llamadas enfermedades tropicales, lo que lo llevó a realizar diplomados y diversos estudios en el extranjero, formación que motivó que el doctor Guillermo Soberón viviera con la hermana mayor de su madre en la Ciudad de México. Sin embargo, él no dejó de frecuentar su ciudad natal y compartir con sus amigos locales de la infancia, y en la adolescencia pudo disfrutar en la quinta, como él mismo lo menciona, donde se organizaban fiestas y bailecitos con las chicas. También frecuentaban el Zócalo de Iguala, en donde las jóvenes y los jóvenes circulaban en sentido inverso para encontrarse frente a él. Todo esto propició el cultivo de valores profundos, reforzados por las vivencias como estudiante de la preparatoria del antiguo Colegio de San Ildefonso y de la carrera de medicina en la antigua Escuela de Santo Domingo. Como estudiante de medicina, estudió los 2 primeros años en Santo Domingo para continuar en los hospitales con enseñanza clínica, en donde predominó la enseñanza tutelar,
al lado de los enfermos, esto es muy importante, experiencia que robusteció con trabajos por horas extras en dispensarios públicos. Al final de la carrera, realizó su servicio social en Tierra Caliente y en una residencia en el hospital de Apatzingán. En el ámbito de su vida profesional como médico y con los contactos con amigos de su padre, también del mismo gremio, encontró a Socorro Chávez, sobrina del maestro Ignacio Chávez, con quien constituyó su propia familia nuclear. Ella era estudiante en la Escuela Nacional de Ciencias Químicas de la UNAM, y como él mismo decía, entre ellos hubo una química muy especial, que los llevó a hacerse novios, se casaron en 1952, boda que se preparó con premura por motivo de una beca para hacer su doctorado en la Universidad de Wisconsin, la meca mundial de la bioquímica en ese momento. En su etapa de formación para el doctorado nació su hija mayor, Socorrito, y después, ya en México, nacieron sus otros 5 hijos, con Gloria, completando una familia de 3 mujeres y 3 hombres. Familia que lo apoyó en las diversas etapas intensas que su mismo liderazgo en la ciencia y en la política lo orilló a sortear. A pesar de todo, como él mismo refiere en alguna de sus memorias, buscaba un tiempo para conversar con su mujer, leer el periódico y escuchar algo de música. Era un hombre normal. Sin embargo, hubo un incidente en el que hizo evidente la fortaleza de sus vínculos familiares y el sufrimiento de un padre en desesperación. Fue el secuestro de su hija mayor. La sola idea de que un miembro del círculo familiar hubiera sido llevado a la fuerza, quién sabe dónde y con qué objeto, fue aterradora. Como alumno de la Facultad de Medicina, estudió la semiología del dolor, dolor que rebasa todo límite y derrumba el espíritu más templado. Y como él relata, este episodio marcó su vida, pero de esta adversa experiencia resplandeció con luz propia la figura de su adorable esposa, quien con entereza le ayudó a él y a sus otros 5 hijos a resistir tan dura prueba, siempre con el ánimo de alentarlos y de mantener la esperanza de que todo saldría bien. Concluyendo, y con todo el respeto al que haga mención a esto, es la conclusión que él dice, que la familia que integraba era una sólida roca para integrar sustento frente a los grandes problemas que hay que enfrentar. En este marco netamente humano, podemos ubicar al médico, al maestro, al bioquímico, al investigador, al dirigente en educación y salud y al político, quien aprovechando de su liderazgo, ha mostrado su legado ideológico en los diferentes espacios que su larga vida le permitió para modificar un paradigma de atención a la salud caracterizado por el énfasis que se había dado a la atención individual de tipo curativo, que repara en daños, hacia un paradigma de atención integral que previene riesgos dando un enfoque poblacional y de carácter preventivo, planteando nuevas perspectivas con enfoque bioético. En 2004, el doctor Soberón asume la presidencia del Consejo de Bioética. Cabe resaltar que la bioética ya había venido considerándose como un recurso fundamental para acotar posibles excesos en el cuidado de la salud, jugando un papel moderador de las intervenciones médicas y quirúrgicas, de salud pública y promoción de la salud, y en los años más recientes de la medicina genómica. Para consolidar esta función era claro que la bioética requería institucionalizarse y ubicarse en posiciones claves del sistema de salud y además profesionalizarse, lo que implica que las personas responsables de la bioética tenían que ser capacitadas a conciencia en los fundamentos y avances de la disciplina. En 2005 se constituye como Comisión Nacional de Bioética y por decreto se establece como órgano desconcentrado para incrementar su autonomía y consolidar su estructura. Esta modalidad significó un gran reto por la cantidad de controles ejercidos por la Secretaría de la Función Pública. Sin embargo, lo rescatable fue que la mayoría de los esfuerzos de la comisión se abocaron a la capacitación, con el propósito de que las instituciones de salud tuvieran personas profesionalmente preparadas para contender con las situaciones que requerían decisiones bioéticas, buscando no solo que las cosas estuvieran bien hechas, sino que era necesario priorizar para favorecer a los que menos tienen e ir avanzando en la superación de las inequidades que no era posible seguir soslayando.
Se logró una infraestructura sólida, presente en 2/3 partes de las entidades federativas, contando con grupos interesados en la bioética que habían recibido el beneficio de su entrenamiento. Se crearon los comités de ética y investigación para revisar los protocolos de todas las investigaciones que se elaboran en el campo de la salud, generando observaciones y dando seguimiento. También se crearon comités hospitalarios de bioética en las instituciones de salud que realizan investigación. La comisión que encabezó el doctor Soberón se enfocó desde un principio a ver primordialmente aspectos bioéticos vinculados al cuidado de la salud, hacia problemas que tienen componentes bioéticos propios como la reproducción asistida, el aborto, la clonación humana, y hacia cuestiones más generales como derechos de los enfermos y las relaciones entre el personal de salud y los usuarios. Con el paso del tiempo, la Comisión Nacional de Bioética ha ido alcanzando mayor madurez, beneficiando a sus usuarios y profesionales de la salud. Para concluir, quisiera mencionar que independientemente de todos los aportes en los que contribuyó el doctor Soberón en el campo de la ciencia, de la educación y de la salud, dejó un gran legado en el terreno humanístico, el cual tuvo un antecedente muy importante en la calidad humana que integró desde su núcleo familiar de origen y persistió en la integración de una familia que constituyó con su querida esposa Socorro, como él mismo con frecuencia lo decía. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mujenberg. El maestro Francisco Valencia nos va a hablar de el legado cultural del doctor Soberón. Adelante, maestro Valencia. Gracias, Rey Arturo. Buenas tardes. Agradezco a la maestra Zárate la invitación a participar en esta mesa y bueno, para mí es un honor compartir el espacio con la doctora Gloria Soberón Chávez. Gracias, doctora. El doctor Guillermo Soberón Acevedo pertenece a la estirpe de los grandes hombres que nuestra universidad y nuestro país han forjado. Personalidades como José Vasconcelos, Ignacio Chávez, Octavio Paz, Miguel León Portilla, Mario Molina Pasquel y Guillermo Soberón Acevedo honran a la inteligencia mexicana y son ejemplo a seguir para todos los universitarios. Los aportes que el doctor Soberón hizo a la cultura mexicana son invaluables, inconmensurables. Sin duda alguna, es válido afirmar que en la UNAM hay un antes y un después de los años en que el doctor Soberón ocupó la rectoría de nuestra máxima casa de estudios. Actualmente la mayor y mejor infraestructura cultural de México la detenta la UNAM gracias al doctor Soberón. Como todos sabemos, las tres actividades sustantivas de la UNAM son la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Para la primera contamos con aulas y plataformas virtuales. La segunda se practica cotidianamente en escuelas, facultades e institutos. Pero la difusión de la cultura carecía de espacios apropiados y dignos de una de las mejores universidades del mundo. Subsanar esta carencia fue uno de los objetivos del doctor Soberón. Al igual que ocurre con todos los megaproyectos, el tiempo no alcanzó, pues era materialmente imposible que en 8 años se iniciara y concluyera tan descomunal tarea. Sin embargo, el doctor Soberón puso las bases e indicó el rumbo a seguir. De 1973 a 1981, el doctor Soberón transformó a nuestra universidad, a grado tal que hoy la UNAM sería inconcebible sin el trastoque estructural provocado por la mano sabia, firme y visionaria del doctor Soberón. Por ejemplo, antes de 1973 no existía en nuestro campus y en nuestro país un conglomerado de recintos destinados exclusivamente a la generación, preservación y disfrute de productos artísticos. El Centro Cultural Universitario, conformado por múltiples recintos, la Sala Nezahualcóyotl, la mejor sala de conciertos de Latinoamérica, sede de la Filarmónica de la UNAM y casa habitual de la Sinfónica de Minería, las salas de cine Julio Bracho, José Revueltas y Carlos Monsiváis, las salas Miguel Covarrubias y Carlos Chávez, los teatros Juan Ruiz de Alarcón y Sor Juana Inés de la Cruz,
el Centro Universitario de Teatro, la Librería Julio Torri, la Hemeroteca Nacional, la Biblioteca Nacional, el Azul y Oro, y mucho menos existiría esa circunferencia mágica, maravillosa, ombligo astral, verdadera conjunción de la naturaleza y la inteligencia humana, ese pedacito de cosmos, ese inusitado poema pétreo que es el espacio escultórico. ¿Y qué decir del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, que si bien no se construyó en el periodo del doctor Soberón, se adscribe en su cosmovisión y viene a fundir en una mole de cristal, acero, contrapeso y armonía 2 siglos de aportación mexicana a la cultura universal? Precisamente en este recinto tuve la oportunidad de convivir, gracias a la generosidad de la maestra Rosy Zárate, con alguien que en estos momentos departe alegre y desenfadadamente con nuestro querido doctor Soberón. Me refiero al gran artista zacatecano Manuel Felgueres, cuya última exposición plástica en vida ocurrió precisamente en este museo. También en el MUAC participó hace unos meses la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia en la persona de Sharon Martínez Rangel, alumna que fue protagonista del performance Expediente Cero Positivo, con lo que se demostró que enfermería y arte son áreas interdependientes y complementarias. Alguna vez le preguntaron al doctor Soberón cuál era su lectura predilecta y él contestó enfático que El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez. Con esa respuesta resulta inevitable pensar cómo, a lo largo de nuestra historia, determinadas profesiones han estado vinculadas a la producción artística. Abogados y médicos son ejemplo de ello. Y dentro de estos últimos, el doctor Soberón ocupa un lugar destacadísimo. Solo una mente privilegiada como la suya, con el funcionamiento perfecto de ambos hemisferios cerebrales y una impresionante vocación transformadora, pudo ser capaz de concebir y realizar reformas al sistema de salud, lo mismo que al sistema educativo, dentro y fuera de la UNAM, así como al sistema cultural mexicano, porque en este último rubro, además de la creación del ya citado Centro Cultural Universitario, durante su rectoría se remodelaron el Museo Universitario del Chopo, el Palacio de Santo Domingo y el Palacio de Minería. En síntesis, el doctor Soberón hizo posible que la función sustantiva de difusión de la cultura tuviese una infraestructura adecuada en la UNAM, y su entusiasmo cultural ha permeado en el tiempo y en el espacio. Por ello, durante la actual administración de la ENEO, encabezada por la maestra Zárate, la promoción del deporte y la cultura ocupan un papel protagónico. En el plan de desarrollo institucional están plasmadas metas, objetivos y estrategias para que la comunidad de la ENEO, alumnos, profesores y trabajadores, tengan acceso a bienes y servicios culturales. ¿Por qué es importante el arte en la vida de las personas? Cada quien tendrá su respuesta, pero para el caso de las y los enfermeros, el contacto con el arte resulta vital tanto para el profesionista como para sus pacientes. Recuerdo un caso descrito por Oliver Sacks en su magnífico libro Un antropólogo en Marte, en el que uno de sus pacientes, aquejado por un ensimismamiento severo y que no había reaccionado a ningún tipo de tratamiento, logró salir de su autismo gracias a unos audífonos y música clásica. La persona reaccionó al estímulo musical y paulatinamente fue recuperando sus capacidades comunicativas. Y lo mismo puede decirse de la danza, el teatro, el cine, la literatura, actividades que debemos frecuentar cotidianamente, no por diletantismo o esnobismo, sino porque el arte es fundamental para el desarrollo humano. La ciencia nos da certezas, el arte nos humaniza, y ambos resultan indispensables para el desarrollo integral del ser humano. La enfermería, afirma la doctora Josefina Patterson en su magnífico libro Enfermería Humanística, debe nutrirse tanto de la ciencia como del arte. Por cierto, respecto de la literatura, en su charla de bienvenida a los alumnos de primer ingreso de la ENEO, Benito Taibo nos platicaba hace cosa de 2 semanas cómo la lectura le cambió la vida. Insistió con nuestros alumnos en que deben leer, pero por placer, no por obligación.
leer literatura, además de los libros técnicos y científicos propios de los procedimientos de enfermería. Me gustaría saber cuáles fueron los autores predilectos de don Guillermo Soberón, además de García Márquez, aprovechando que tenemos entre nosotros a su hija, la querida doctora Gloria Soberón. Ojalá nos pueda ilustrar, doctora, acerca del perfil de su señor padre como lector. ¿Cómo quiere ser recordado?, le preguntaron alguna vez a don Guillermo, y su respuesta debe ser un acicate para todos: como una persona que fue leal a sus principios y pugnó por metas importantes. Quiero terminar diciendo que el mejor homenaje que podemos hacerle al doctor Guillermo Soberón es volviéndonos consumidores de arte, frecuentar su legado cultural, acudir al Centro Cultural Universitario, a la magnífica sala Nezahualcóyotl, a sus teatros, salas de cine y danza, librerías, restaurantes, al increíble Museo Universitario de Arte Contemporáneo, recorrer el Paseo de las Esculturas, ingresar al sobrecogedor espacio escultórico, internarse en su mar de lava y escalar la perfecta geometría de sus pirámides. Ahora que el fanatismo y el oscurantismo amenazan a la ciencia y a la cultura en México, es momento de enarbolar los ideales y el ejemplo de don Guillermo Soberón Acevedo, hijo magnánimo, laico y culto de la gran patria mexicana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Valdés. Excelente presentación. Ya para finalizar, la doctora Gloria Soberón nos dará un último mensaje. Adelante, doctora. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera tomar unos minutos, primero que nada, para agradecer este homenaje, principalmente a la maestra Rosa Zárate por la iniciativa de hacer este homenaje póstumo, que realmente ha sido muy emotivo y en el que hemos escuchado distintas facetas de lo que fue mi padre, pero también todo lo que han estado exponiendo los distintos panelistas, la maestra Claudia Leija, la doctora María Cristina Mugenburg y también el doctor Gustavo Nigenda, sí, perdón, no. Y por último, lo que nos decía el maestro Francisco Valencia. En realidad, yo había escrito ahorita algunas cosas simplemente para dar las gracias, que es precisamente el principal objetivo a nombre mío y a nombre de mis hermanos, de agradecer realmente la generosidad con la que se han expresado de mi padre y de todas las cosas que ha hecho. Pero quisiera, dado que me han hecho algunas preguntas y ha habido alguna interacción como esto, que es como un comensatorio, hacer simplemente algunas breves reflexiones personales. Una sería en cuanto a la posibilidad de disentir con mi papá, o sea, esto de que si yo participé o no en estas marchas. En realidad, o sea, yo fui estudiante de la licenciatura en investigación biomédica básica cuando él era rector, y Socorro, mi hermana, era estudiante en la Facultad de Ciencias, como estudiante de licenciatura. Y sí, yo puedo decir que ambas tuvimos algunas posiciones distintas y, por no decir, encontradas con él, y siempre estuvo abierto a la discusión. No quiere decir que nos daba por nuestro lado, sino sí había una cierta diferencia, pero siempre fue muy respetuoso en este sentido. Entonces, creo que lo que nos relató Gustavo fue realmente lo que una de las facetas que sería importante. También la situación de su gusto por la lectura, por la música y por la promoción de la cultura, creo que eso es importante. Yo diría nada más que, o sea, un referente en su vida fue el Quijote. En general era una figura, o sea, no solo como la novela en sí, sino toda la figura que eso representaba. Y García Márquez, desde luego, El amor en tiempos del cólera y varias otras cosas. Entonces, sí, y desde este punto de vista personal, hacer estas reflexiones, y también agradecer el relato que se hizo con dos partes fundamentales en sus pasiones, ¿no? O sea, la UNAM, por una parte,
toda la parte de salud, la referencia que se hizo sobre su convicción de que todas las comunidades tuvieran una mayor posibilidad en las mejores condiciones para, por ejemplo, construir las instalaciones de la ENEO, creo que refleja una cosa importante de su carácter. La UNAM en las tres dimensiones, en la investigación, en la docencia y en la difusión de la cultura, y también el sistema de salud. Creo que esas son realmente sus grandes pasiones, sus obras, y en las que él más pudo hacer. Entonces, bueno, pues reiterar otra vez el agradecimiento de todo lo que han presentado y de la iniciativa, especialmente a Rosy, de hacer este homenaje en donde podemos recrear las distintas facetas de mi padre. Muchas gracias, no solo desde un punto de vista, o sea, desde mi nombre o desde mi voz, sino también el de todos mis hermanos y los nietos de mi papá. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. La verdad es que para nosotros es un verdadero placer reconocer la figura de su padre. Nos emociona mucho. Gracias a ustedes. Los años son contados y seguramente es y será recordado por muchos años. Su obra es fenomenal. Gracias. ¿Algún comentario, maestra Zárate? Sí, yo quiero agradecer primero a esta convocatoria que fue muy rápida, pero no queríamos perder el momento, ¿sí? Agradecerte, Gloria, que estés con nosotros. Sabemos que son momentos difíciles, ¿no?, para la familia, pero para la familia universitaria también. Entonces, agradecerte muchísimo lo que él hizo. Hoy leía nuevamente un mensaje del doctor Graue y decía, y en varios momentos lo he escuchado, que él se denomina rector magnífico. El doctor Soberón le dieron ese nombre, ese adjetivo, ¿no?, como de rector magnífico. Y bueno, hoy solamente recreamos un pedacito de su obra, pero creo que quedó muy claro el porqué. El por qué la ENEO tenía que hacerlo, el por qué estábamos tan cerca de él y de su legado. Y bueno, aquí estamos, muchos profesores egresados. Claudia, que es egresada de esta escuela y ahora dirige los destinos de la Enfermería Nacional, y todos los que estamos aquí que somos profesores y convivimos de una o de otra forma, yo desde estudiante, ¿no?, con su legado, con su transformación universitaria y con de verdad hacernos caso a los jóvenes, y cuando le pedimos un espacio para la ENEO, y que hoy la ENEO le esté brindando un homenaje a él. Muchísimas gracias a todos. Gracias por sus palabras, por estar aquí, a todos los que nos están escuchando, a los estudiantes, a los profesores, este homenaje, ¿no?, para que vean, para que sientan cómo un universitario de cepa, un universitario de corazón, hizo cosas no solo por su universidad, sino por su país. Un mexicano en toda la extensión de la palabra, y un universitario con el corazón, que tampoco hablamos de los Pumas, pero que él tenía el corazón muy puesto también, ¿sí? Piel dorada, ¿no? Piel dorada y sangre azul. Y los Pumas también lo homenajearon el día que él se fue, ese día ganaron los Pumas también. Entonces, bueno, creo que también él tenía una conexión muy especial con el equipo Pumas. Y bueno, donde quiera que esté el doctor Soberón, muchas gracias por todo lo que nos dio, nos seguirá dando, y por todo lo que aportó a este país. Muchas gracias, Gloria, nuevamente. Gracias. Muchas gracias, Cris, gracias a ustedes. Claudia, Gustavo, Francisco y Rey Arturo, por la iniciativa de organizar entre todos una actividad en homenaje de nuestro querido doctor Soberón. Buenas tardes y muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Un abrazo, Gloria.
Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Clau. Gracias.